implica bueno, pues una serie de ponencias presenciales o magistrales durante el tiempo que está establecido y luego pues, la posibilidad de una intervención presencial in situ en la sala y después un par de intervenciones online que, bueno, habida cuenta de que las personas que querían defender un poco su postura de manera presencial están llegando, están de fuera de Cartagena, pues igual podemos dar paso a la defensa en 8 o 10 minutos de las dos comunicaciones que se han presentado vía telemática o vía no presencial. Cuando se estaba de alguna manera estructurando lo que era el Congreso de Transparencia, que aglutina prácticamente pues bueno, todo lo que la transparencia puede dar de sí, parece que sea un principio modular de la actuación de las administraciones públicas, evidentemente encierra algún tipo de derecho, pero pensábamos que podía quedar coja la formulación de lo que es el planteamiento del Congreso, sin conectarla con un tema que es modular respecto de lo que es la acción de las administraciones públicas, que es la protección del medio ambiente y, sobre todo, en aspectos como la lucha del cambio climático, la economía circular y otro tipo de ámbitos. Y, bueno, pues nos planteábamos justamente bueno, ver cómo el principio de transparencia, más allá del derecho de acceso a la información administrativa, que es una de las vertientes en las cuales se conecta, a través de la regulación sectorial que todos conocemos, la Ley 27/2006, cómo desde siempre va a ser necesario tenerlo en cuenta desde el punto de vista de lo que es la información, la publicidad activa que las administraciones públicas, según todas las normas de transparencia, en el caso de la Comunidad Valenciana, que es de las más recientes, una ley de última generación, obliga a que haya una serie de información en materia de medio ambiente. Yo creo que con una doble finalidad, permitir la participación y la defensa y el ejercicio de los derechos de acceso, pero, y quizás es un poco la pata a la que queríamos derivarlo también, la transparencia entendida como datos a disposición de la sociedad, de los particulares, que posibilitan la reutilización, los datos tienen que ser reutilizables, y la posibilidad de usarlos para un mejor conocimiento de causa y, sobre todo, no dejando de lado que justamente el derecho de acceso a la información ambiental, la transparencia y el medio ambiente no está únicamente en una ley del año 2006 que sustituye a la de 1995. Las primeras conexiones de un derecho claro vienen ya de una normativa muy antigua, que es la de los riesgos industriales, la prevención de accidentes mayores, que transpuso las directivas Seveso. Con lo cual pensábamos que teníamos que contar con dos ponentes o dos ponentas, no sería correcto, por aquello del chiste fácil del lenguaje inclusivo, dos ponentes, compañeras y referentes en esta materia. La primera de ellas es María Consuelo Alonso, que es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene una dilatada trayectoria en materia ambiental, dirige grupos de investigación, tiene 4 monografías, que se sepa, porque a veces en Dialnet no está todo, y también multitud de artículos y trabajos de investigación, forma parte del referente, en el caso español, del Observatorio de Políticas Ambientales y también, pues bueno, pues está a la orden del día en el tema que nos ocupa. La idea será que en un primer momento ella nos hable sobre algunas cuestiones o algunos problemas o algunos flecos en materia de transparencia y medio ambiente. Y en segundo lugar, pues bueno, subirá a la palestra Inmaculada Revuelta, que es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia y también tiene una trayectoria dilatada en materia de control integrado de la contaminación, derecho de energía y protección ambiental, economía circular y responsabilidad social y, bueno, pues también dirige el Grupo Legal Ambiental, el cual se está convirtiendo en un referente en este tipo de temas. Nada más, la dinámica es una exposición con solo 15-20 minutos, pero con tranquilidad para poder generar un debate online y, en su caso, permitir la defensa presencial de las comunicaciones que se nos han dicho que se pueden defender aquí en esta sala. Sin más preámbulo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Lo que pasa es que yo me he dejado el teléfono ahí, no tengo reloj. ¿Tú me controlas los tiempos? Yo controlo, si no, venga, sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos.
primer lugar, quisiera, lógicamente, expresar mi agradecimiento a la Universidad de Cartagena, que nos acoge, ¿no? Y por esta estupenda organización y por permitirnos también pues hablar y trabajar en este grupo de trabajo. Y, por supuesto, a la Universidad de Alicante y a su grupo de transparencia ambiental por la invitación que me han cursado a participar. Bueno, estoy encantada aquí de compartir mesa con Josep y con Inmaculada y bueno, sobre todo para hablar de un tema tan sugerente, ¿no? e inacabado como es la transparencia en materia de medio ambiente, del cual pues yo voy a resaltar un poquito en breves líneas la importancia para la protección ambiental de esta transparencia. En segundo lugar, evidenciar algunos problemas que creo que todavía pues están pendientes de solucionar o están en vías de solución, pero todavía no están acabados. Y luego indicar alguna suerte de soluciones. Tengo unas transparencias, si las podemos compartir. Sí, esas son. Muy bien, porque empiezo a ilustrar el tema, tal y como le cuento a mis alumnos, ¿vale? Con una fotografía, bueno, voy contando la fotografía, que es una ventana sin cortinas en una ciudad holandesa, donde en el fondo vemos pues un salón, ¿no? Y el salón está completamente iluminado. Bueno, no tiene cortinas, podríamos decir que es para dejar entrar la luz, pero bueno, como es de noche, bueno, pues lo suyo sería que cerrara las cortinas cuando llegara la noche, pero no es así. Y esto yo creo que refleja un poco la cultura de la transparencia, que a mi modo de ver es un poco la cultura luterana, ¿no? No tengo nada que ocultar, todo está limpio y ordenado, y todo lo que veis de valor lo he conseguido por mis propios medios, con mi trabajo honrado, además, la ética protestante, ¿no? Entonces, sí, pues la siguiente, a ver, aquí está, ¿vale? Ah, de acuerdo, vale, muy bien, sí. Bueno, entonces, la transparencia en materia, aquí vemos la fotografía que he dicho antes. Entonces, como sabemos, la transparencia ambiental se sustenta en 3 pilares. No sé por qué no sale. Vale. Se sustenta en 3 pilares o principios básicos que dan lugar a otros tres derechos, ¿no? Y todos ellos están absolutamente imbricados y dependientes unos de los otros. El derecho de acceso a la información por parte del público permite a la administración pública difundir sus políticas, hacer partícipes a los ciudadanos de las mismas. Los ciudadanos conocen sus derechos y sus deberes y saben ejercerlos y defenderlos. Un público bien informado puede también decidir, por ejemplo, presionar en materia, aquí lo vemos una noticia, ¿no?, reciente, presionar sobre inversiones donde nuestros bancos están poniendo nuestro dinero, están invirtiendo nuestro dinero, o incluso también los consumidores o incluso las empresas pueden influir también, pueden adoptar decisiones de consumo gracias a esta información. Y aquí tenemos también, bueno, esto es una noticia donde varias cadenas de supermercado alemanas, 23 cadenas de supermercado, pues se manifiestan en contra de los productos españoles, pero los productos que proceden de Doñana, porque parece ser que la Junta de Andalucía pues quiere aumentar los terrenos agrícolas en la zona a costa del agua que llega a la reserva nacional, al parque nacional. Y aquí tenemos también cómo estas decisiones de un consumidor informado puede también proyectarse a efectos de consumir productos más ecológicos. Aquí tenemos un etiquetado ecológico donde vemos que es la segunda de las versiones de la etiqueta ecológica europea, donde hay una pequeña información de qué supone este producto, qué plus de protección ambiental conlleva este producto con respecto a otros de su gama. Por lo tanto, es importante. Ay, no me digas que esto va a estar así todo el rato. Yo creo que será la flecha más rápida. Bueno, aquí nos queda otra. Bueno, la información, evidentemente, también es una herramienta importantísima de la participación. La participación, porque los ciudadanos, obviamente, para participar tienen que tener en cuenta o tienen que estar bien informados. También suministra información a la administración pública de qué quieren los ciudadanos, porque ellos mismos lo expresan, y dónde poner el foco de atención de las necesidades ambientales en función de lo que ellos de las alegaciones presentadas por los mismos.
Y esto es súper importante también porque lo hablábamos antes, ¿no? en Petit Comité, como cada vez y también con Inmaculada, que va a hablar de este tema, las normas son cada vez más técnicas y por lo tanto pues el público antes de participar en esos procesos de decisión pues tiene que estar debidamente informado, tiene que saber, ¿no? medianamente qué es lo que se le está pidiendo, información sobre qué se le está pidiendo. Y el derecho de participación, obviamente, también provoca una menor conflictividad en la medida en que hay más asentimiento con las decisiones que toma la administración pública, con lo cual se reduce también el acceso a la justicia ambiental. Acceso a la justicia ambiental que también necesita de la información porque preparar un juicio de esas características pues es necesario pues, contar con unos argumentos verídicos y luego también pues, hay que aportar datos acerca, por ejemplo, datos suficientes para poder impugnar o incluso también para poder determinar cuáles son los daños que son susceptibles de una reparación económica. Todo eso hay que cuantificar. En definitiva, estos tres pilares conforman lo que se ha denominado democracia ambiental y refuerza, obviamente, la protección del medio ambiente. Hablando un poquito del marco normativo que sustentan esos derechos, sabemos que el reconocimiento de los mismos tiene su origen en el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, ya de 1992, que aboga precisamente por esta participación y esta necesidad de informar al público y permitirle el acceso a la justicia pues, para impugnar aquellas decisiones que vayan en contra de la protección del medio ambiente. Esto ya se desarrolla ampliamente en el Convenio Internacional de Aarhus en 1998 y a nivel europeo contamos pues, con dos importantes directivas en las materias, ambas del 2003, que no voy a insistir en las mismas porque ya sabemos. También hay que decir que no hay directiva de acceso a la justicia por las dificultades que ello conlleva, dados los diferentes regímenes jurídico-procesales de los Estados miembros de la Unión Europea y porque este régimen procesal es una cuestión interna de los Estados. Pero sí que en 2017 se publicó un documento de orientación sobre el acceso a la justicia en materia ambiental que, bueno, que es importante en cuanto suministra las pautas de lo que hay que hacer y que está perfectamente conformado con el Convenio de Aarhus. No obstante, también hay que tener en cuenta que tanto el derecho europeo como el derecho nacional pues, está lleno de normas sectoriales aplicables a la materia. Inmaculada Revuelta nos va a hablar, la profesora Revuelta nos va a hablar después de ellas, algunas muy importantes en materia de contaminación, pero podemos ver que en esta transparencia ambiental son importantísimas las normas o los procedimientos de la autorización ambiental integrada, de la evaluación de impacto ambiental, de la liberación de los mecanismos modificados genéticamente, etc. Y ahora también pues, el reglamento de la Unión Europea sobre cambio climático, pues también insiste en su artículo 9 en la necesidad de esta participación para una mejor adopción de las decisiones en materia de medio ambiente. La ley española del año 2006 que sustituye a la de 1995. ¿Cuál es el significado de toda esta normativa? Pues yo creo que lo que pone de manifiesto es que es un tema importante dentro del derecho medioambiental, que hay una preocupación por los poderes públicos y una cada vez mayor sensibilidad porque estos principios se hagan realidad y que, por lo tanto, existe esa necesidad de normarlos, de plasmarlos jurídicamente para su correcto cumplimiento. ¿Cuál es el cumplimiento de estos principios? Porque bien, está bien normarlos, pero solo con hacer una ley, pues no tenemos muchas leyes de muchas cosas y no significa que esté mejor regulada una materia. Bueno, está mejor regulada, pero ¿se cumple o no se cumple? Bueno, a nivel internacional es destacable que el Convenio de Aarhus tiene un comité de cumplimiento que verifica la aplicación del mismo, con lo cual podemos señalar que no es un típico ejemplo del derecho internacional blando o débil, ¿no? Sino que, bueno, pues es el comité de cumplimiento. Y a mí me interesa señalar cómo en 2017 este comité de cumplimiento pues afeó, ¿no?, la conducta a la Unión Europea, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no permitía un acceso a la justicia ambiental con los mismos parámetros que ofrecía el convenio de Aarhus. Aquí la respuesta de la Comisión Europea fue
que en Europa en la Unión Europea regía un sistema de separación de poderes y por lo tanto ella no podía enmendarle la plana al Tribunal de Justicia. La doctrina se hizo eco y criticó fuertemente esta decisión de la Comisión Europea, entre ellos el profesor tan querido por nosotros, Michel Pruet, y finalmente, pues en un segundo momento, en 2018, la Unión Europea ya trazó una hoja de ruta para incorporar el acceso a la justicia medioambiental o incrementar el acceso de los grupos a la justicia medioambiental. El cumplimiento del derecho de la Unión Europea ya lo conocemos en nuestro derecho y en todos los derechos de los Estados miembros de la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea prima sobre los derechos nacionales y bien es verdad que si las directivas no siempre tienen efecto directo, en algunos puntos estas directivas de transparencia sí que pueden ser aplicadas de forma directa. En cualquier caso, siempre se admite la revisión judicial y en este sentido es importante acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo he traído aquí dos sentencias interesantes, la segunda de las cuales ha sido comentada en Actualidad Jurídica Ambiental por la profesora Revuelta, que es la sentencia 14 de julio del 2021 sobre el alcance de la exclusión del derecho de acceso a la información, que luego ya veremos cómo es uno de los problemas importantísimos que tiene planteado nuestro derecho. Y luego también la sentencia de 26 de septiembre del 2019, porque afecta al Estado español en la medida en que se trataba de anular los planes hidrológicos de Canarias por falta de información y consulta pública acerca de la revisión y actualización del mismo, que el Tribunal de Justicia dijo que sí, que efectivamente la revisión o actualización del plan suponía una toma de decisiones nuevas y por lo tanto habría que abrir esa fase de información al público. Y luego me interesa también la posibilidad que en algunos casos se da de acudir a impugnar la falta de estos derechos o la poca consideración que han hecho los poderes públicos de estos derechos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aquí tenemos una importantísima decisión del año 2002 que se llama Önergilsins contra Turquía. Ya sabemos que Turquía no forma parte de la Unión Europea, pero sí del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, y aquí lo que se planteaba era precisamente que los particulares, bueno, hubo un caso de muertes, entonces lo que se planteaba es si había habido una violación del artículo 2 del convenio. ¿Por qué? Porque estas personas habían sufrido la explosión de una planta de residuos y, bueno, ganaron el recurso porque el atentado a la vida suponía que no habían sido debidamente informados por las autoridades públicas de que vivían en una zona de peligro y que tal situación de riesgo podría poner en peligro sus vidas. O sea, una falta de derecho a la información a los afectados por parte de las autoridades públicas. Bien, en segundo, bueno, ya entrando un poco a valorar cuáles son los principales problemas, ¿no?, que creo yo que todavía se producen, ¿no?, en el ámbito de estos tres derechos, empezamos con el derecho de acceso a la información ambiental. Ya hemos señalado entre las ventajas de la información ambiental, pues la información activa. Yo creo que la administración pública debería revalorizarla en el sentido de que, bueno, pues a ella le viene bien divulgar, ¿no?, y difundir, incluso publicitar qué es lo que está haciendo en medio ambiente, cuáles son sus planes, cuáles son sus políticas, cuáles son sus normas. Y también a la administración pública le viene muy bien disponer, pues, de datos, estadísticas, inventarios, registros, donde se reflejan también cuál es la situación y la previsible evolución de estas cuestiones. Ahora tenemos, por ejemplo, yo ahora me he estado dedicando a temas de energías renovables, pues tenemos el registro de autoconsumo de energías renovables. Este registro no conlleva ninguna consecuencia jurídica, es sencillamente un registro para que la administración sepa exactamente quién está haciendo uso, quién está produciendo autoconsumo de energía eléctrica procedentes de fuentes renovables para saber qué es lo que tiene que hacer en el futuro. Bueno, pues hay tantas plantas
de esto, o hay tantas personas que tienen en sus tejados estas placas fotovoltaicas, vamos a ver cómo vamos a solucionar la situación o cómo va a evolucionar la situación. O recientemente también se ha modificado la ley de transparencia para poder conocer mejor la participación de las pymes en la contratación pública. No es un tema medioambiental, pero sí que es verdad que hay una preocupación de la administración pública de que esos datos afloren. Por lo tanto, pues para saber qué se está haciendo y cómo debo plantear mis acciones futuras. En cuanto a la transparencia o al derecho a la información en su vertiente pasiva, ¿no? Yo creo que aporta, esa que solicitamos los ciudadanos, creo que aporta seguridad jurídica. Hemos dicho antes que las normas en materia de medio ambiente en muchos casos son normas sectoriales, son normas que están dispersas, son normas territoriales que dependen de la voluntad, lógicamente, de las comunidades autónomas, son normas muy técnicas, ¿no? El estado de la técnica, las mejores tecnologías disponibles, los límites de emisión en función de unos nuevos criterios, ¿no? O en función de unos límites de emisión que ha establecido el derecho europeo, etc. Entonces, es importante tener en cuenta que esto también nos aporta seguridad jurídica. También permite a los ciudadanos pues, conocer sus deberes y cumplirlos y atender las consecuencias de incumplimiento. Estamos diciendo que el derecho administrativo sancionador lo que hace es desincentivar determinadas conductas. Bien, pues entonces apliquémoslo. Si yo sé que me van a poner una multa por realizar una conducta de este tipo, pues a lo mejor no la hago. Y luego no sé si os pasará a vosotros, pero a mí me pasa. Llego y tengo 3 cubos en la cocina y digo, ¿qué tiro a qué? Esto, pues un hilo. ¿Dónde lo tiro? ¿Es orgánico, no es orgánico? Y los plásticos. Plástico es envase, todos los plásticos son envases, todos los envases son plásticos o todos los envases son solo brick y botellas de cristal. El cristal tiene que estar en el mismo cubo que el vidrio. ¿O es otra cosa diferente? ¿No? Pues yo sí que me preocupa. Entonces me gustaría que mi ayuntamiento, que me está cobrando y me está exigiendo, ¿no? Que separe la basura, pues que me haga, ¿no? Me diga que va a qué, ¿no? O, por ejemplo, también, yo que sufro en Madrid porque vivo allí, las zonas de bajas emisiones. Esto es un lío, un día uno se levanta y puede circular en la M30 a 70 kilómetros por hora. Otra vez no, otro día te levantas y ya no hay restricciones a la circulación y puedes circular a la velocidad habitual de 90. Otro día te cierran no sé qué de Santa María de la Cabeza porque resulta que los niveles de nitrógeno se han disparado. Entonces no se puede circular con coches de no sé qué etiqueta. Y bueno, pues ahora mismo, precisamente en esa zona de Santa María de la Cabeza, yo como trabajo en Toledo, es la zona por donde paso, ¿no? Pues bueno, pues han dicho que no se va a multar a ninguno de los conductores que atravesaron la zona en los meses de agosto y septiembre. Porque no actuaron de mala fe, porque no lo sabían que no podían circular, porque la norma es tan farragosa que al final uno no sabe qué hacer. Bueno, le permite también al ciudadano conocer derechos, ¿no? Si las prácticas y políticas públicas son adecuadas o no, y exigirlas, y cada vez los ciudadanos exigimos más de nuestros poderes públicos que se pongan las pilas para cumplir estas normas o incluso actuar frente a las omisiones de los poderes públicos. Preparar juicios y reaccionar frente a los mismos. El otro día estaba escuchando yo a Eduardo Salazar Ortuño, sí, que es abogado de Justicia, ¿no? Se llama. Y decía que, claro, que preparar un juicio sin tener datos es imposible y cada vez tienen más y más dificultades. Dice, además, medio ambiente no es solo medio ambiente, dices que tenemos medio ambiente es urbanismo o hay atentados urbanísticos que son atentados ambientales, dice, y no podemos acceder a esos expedientes por la vía de la ley del 27-2006. O sea, bueno, pues todos estos son dificultades, ¿no? Incluso también ejercerlos con conocimiento de causa, ¿no? Aquí en esto siempre pongo yo a mis alumnos el ejemplo del almacén de residuos radiactivos, ¿no? Tan polémico. Bueno, pues a lo mejor si los ciudadanos hubiéramos sido suficientemente informados o hubiéramos podido participar en los procedimientos y saber qué consecuencias para el medio ambiente y para la salud tiene un almacén de estas características, pero sobre todo qué medidas
¿no? Correctoras se van a imponer a las mismas, pues a lo mejor no hubiera habido tanta polémica con el asunto, porque en Holanda tienen y no hay en principio ningún problema. Para investigar, que es tan importante para nosotros, ¿no? O para reaccionar ante situaciones de alerta. Comentabas tú la directiva Seveso el otro día. Seveso no pasó nada, absolutamente nada, en el momento en que se produce el escape de la dioxina. En ese momento, pero sí que se produce un pánico de la población importante. Eso no podemos permitirlo. Las consecuencias las consecuencias para la salud fueron posteriores, pero tú no puedes no tener un plan de evacuación, no te puedes tener un plan frente a esos siniestros. Los servicios de emergencia tienen que actuar y tienen que actuar en su momento, ¿no? Y ahora, bueno, pues tenemos en la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, tenemos las medidas, y yo también, que sufro Madrid, la contaminación de Madrid, pues sé que en determinados días del año, pues en la radio pues se dice que no salgan las personas mayores, o que no salgas a correr o a hacer ejercicio, que no salgas a los parques, porque los niveles de contaminación se han superado, ¿no? O qué hacer en caso de accidente nuclear. Ahora mismo pues hay un Real Decreto del año 2021 sobre precisamente esta consideración. Bueno, ¿cuáles son cuando eso me cortas, cuáles son los problemas más importantes que a mi modo de ver se plantean en relación con el derecho de acceso a la información medioambiental? Pues aquí tenemos una pléyade importante de rojo, porque ya no me corté, dije en rojo, ¿vale? Escasa obligación de información que se impone a los sujetos privados. Y esto es muy importante, tanto para nosotros ciudadanos como para los propios sujetos privados, las empresas. Las empresas a lo mejor también tienen o les apetece contar qué es lo que están haciendo en materia medioambiental, pues para poder influir en las decisiones de consumo de la sociedad, por ejemplo, ¿no? O para hacernos partícipes de su responsabilidad social, pues es importante también, ¿no? Las causas de denegación de la información no se interpretan de manera excepcional. El artículo 13 pues es un cajón desastre y todo va, no, es que esto no, porque es que puede afectar a los derechos, a la confidencialidad de los datos industriales o los datos de comercio. Bueno, pues sepárelo usted, todos aquellos datos confidenciales, y debe el resto de la información, por eso los límites de emisión no van a afectar para nada a las decisiones comerciales, ¿no?, de la empresa. Bien, es verdad que la jurisprudencia, por ejemplo, esta jurisprudencia que comentaba anteriormente, que había sido comentada a su vez por Inmaculada de Revuelta, pues sí que ha ampliado, ¿no?, qué datos se deben suministrar, ¿no? Para determinados sujetos se amplía el número de sujetos. La sentencia del Tribunal Supremo reciente de 2 de junio del año 22 pues dice que no hace falta para solicitar una información tener un interés directo en el asunto. Pues es una sentencia importante. O la sentencia Oceana es importantísima también porque, bueno, pues permite ser informado de un procedimiento sancionador, que en principio podría considerarse o que hasta ahora estaba excluida. Dificultades de acceso a los registros públicos. Luego tú nos hablarás, supongo, de eso, ¿no? Pues yo intento, pues para ver datos, ¿no?, pues en el RENADE, por ejemplo, y entonces, pues, o en el registro de aguas, y entonces te exigen un certificado o una clave de acceso o ser usuario, en fin, que al final dices, bueno, y te quedas con tu registro y ya está, ¿no? El silencio administrativo positivo, que sigue siendo una rémora importante en el ámbito de la transparencia medioambiental. El elevado coste de la tasa de acceso en algunos casos. Y aquí traigo una noticia también del Observatorio de Políticas Ambientales este año, en donde Greenpeace, creo que es Greenpeace, se quejaba de que Urbanismo aplica una tasa abusiva para facilitar la información ambiental. Si bien es verdad que la ley del 2007 permite la exigencia de una tasa por el suministro de esta información, lo cierto es que aquí eran 78,42 € por remitir esa información.
Entonces, pues, además me hace gracia también porque la organización ecologista dice que es abusiva y entonces que va a ir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Digo, pues lo va a perder, pero segurísimo. Pero vamos. Bueno, no se consideran otros cauces de información medioambiental, se les llena la boca en la evaluación de impacto ambiental que todo tiene que canalizarse electrónicamente. Lo cual es una falacia porque eso en la administración electrónica no es eso. Pero bueno, pero ¿por qué no utilizar las apps, no? Y aquí tengo, por ejemplo, ay, no la tengo, ya que la había. Bueno, pues aquí una noticia donde dice, de aquí ahora, de agosto del 2022, que dice el Miteco presenta una aplicación con información sobre los envases. Bueno, pues a lo mejor se puede utilizar, ¿no? esta app o este tipo de apps para también suministrar este tipo de información. Por lo menos la información pasiva. Bueno, y y el silencio administrativo, que podemos hablarlo después. El derecho de participación del público. Voy a saltarme un poquito cuáles son las ventajas, porque ya las he señalado antes. Y me interesa dejar constancia de lo que muchos autores llaman deliberación de forma informada. Deliberación ambiental de forma informada, es decir, participar en los procesos de adopción de decisiones medioambientales, pero con un público bien informado. Aquí el público no está informado, y aquí las experiencias en otros países sí nos ponen de manifiesto cómo hay comités de información previos a los procesos de participación del público en la adopción de decisiones ambientales. En cualquier caso, si no lo queremos hacer así, ya, por ejemplo, nuestra ley de cambio climático, la nueva ley de cambio climático, sí, que establece la Asamblea Ciudadana del Clima. Pues a lo mejor lo podemos canalizar orgánicamente o a través de esa participación orgánica, entre comillas, ¿no? A través de esa asamblea que pueda participar estando bien informada la sociedad. Pero también se puede estimular, ¿no?, este tipo de participación orgánica a través, por ejemplo, del Consejo Asesor de Medio Ambiente, que existe a nivel estatal, pero también a nivel autonómico, ¿no?, evitando sentencias o decisiones como la infrarrepresentación de determinadas organizaciones ecologistas en el de Castilla y León, que dio lugar a una sentencia del Tribunal Supremo que le dijo, no, esto así no puede funcionar, la representación tiene que ser proporcional de todos los grupos implicados. O la participación ahora, que me parece muy importante como sujeto activo, de las comunidades locales de energía. Pues a lo mejor son un cauce también que sería interesante explorar. Y luego, finalmente, ya en relación con el acceso a la justicia medioambiental, dos temas me preocupan. Bueno, aquí tenemos algunos de esos. Ah, sí, aquí estaba la fotografía del Miteco. Termino ya. No. Vale. Bueno, pues el acceso a la justicia medioambiental. Bueno, yo divido este tema siempre, que lo abordo en dos cuestiones, ¿no?, en dos vertientes. Primero, el acceso a la justicia ante la violación de los derechos a la información y la participación pública, y luego, en el segundo lugar, el acceso a la justicia para la protección medioambiental, ¿no?, para impugnar pues aquellas actuaciones administrativas o de los particulares que violan el derecho medioambiental. Bueno, en este primer aspecto, ¿no?, en relación con la vulneración de los derechos a la información y la participación pública, el problema está, y sigue estando, en la imposibilidad de reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El asunto está en que la disposición adicional primera, ¿no?, de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno estatal, ¿no?, la ley del 2013, ¿no?, dice que, bueno, que todos los recursos se reconducirán al régimen específico y que, por lo tanto, como la materia medioambiental tiene su régimen de transparencia específico, que todo se reconduce a ello. Pero ¿qué régimen específico hay cuando nuestra ley del 2006 remite para la impugnación de estos derechos a los recursos ordinarios? Pues si son ordinarios no es ningún régimen especial, no tenemos régimen especial, nos reconducimos a las leyes 39 y 40 del 2015. Por lo tanto, no tenemos régimen especial. Pero es que, aunque lo tuviéramos, lo suyo sería reconducir, como en todos los demás ámbitos,
las ilegalidades en relación al no derecho a la información y a no ofrecer información pública o no dejar participar a la sociedad en los asuntos relativos a la toma de decisiones del medio ambiente, lo suyo sería reconducirlos a este Consejo. Primero porque es un órgano independiente e imparcial. No es que no lo sea la jurisdicción ordinaria, pero sí que es verdad que la garantía de independencia que ofrece es mucha. Y luego, sobre todo, porque es un órgano especializado. Y es un órgano especializado no solo en estas materias, porque podemos decir, bueno, especialización en medio ambiente no tiene. Bueno, sí, la especialización en medio ambiente no tiene, pero la puede tener como la tiene en otras materias o la puede llegar a tener. Todo es empezar a resolver expedientes sobre el asunto. Y después lo que hace es fomentar las prácticas que estimulan, ¿no?, la transparencia, que la administración sea efectivamente transparencia. Entonces, ya que tenemos un órgano de estas características, pues lo suyo es reconducir, ¿no?, estas impugnaciones de estos derechos a este órgano. Bien, es verdad que muchos comités y consejos de las comunidades autónomas están admitiendo que la materia medioambiental ellos sí pueden resolverla, lo cual está empezando a crear pues una inseguridad jurídica importante. Bien, ¿es competencia, no es competencia? ¿Lo van a resolver ellos, no lo van a resolver ellos? Y, en fin, de acuerdo con qué criterios, ¿no?, y con qué precedentes. Bueno, y en segundo lugar, en cuanto a la tutela de los diferentes, de la relación con la defensa ambiental, yo siempre pongo estas tres fotos, ¿no? La del Prestige, ¿no?, el vertido de hidrocarburos provocado por el Prestige, la rotura de la balsa de Azalcóyar en Doñana y el Agarrobico, ¿no? Que son, de lejos exacto, el monstruo, ¿no? Un poco también por traer el tema de urbanismo, también como atentado medioambiental, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos efectivamente problemas, ¿por qué? Porque tenemos nuevas formas también de activismo ambiental, con lo cual los tribunales de justicia tienen que empezar a dar cabida a estas reclamaciones de los ciudadanos. Y lo vemos, bueno, aquí tengo yo una noticia, pues que pues muchísimos casos donde los ciudadanos con más éxito o con menos éxito, pero están tomando las calles para la defensa de los intereses ambientales. Dice, adiós a las calles, hola a los tribunales, los litigios climáticos toman la iniciativa. Ciudadanos como los ciudadanos de París, que consiguen que el ayuntamiento de la capital pues ponga en marcha unos planes, o ciudadanos que consiguen que un edil de Baviera pues esté en arresto domiciliario por no tener los planes al día y que la zona siga contaminada, ¿no?, la ciudad de Múnich siga contaminada. Bien, entonces, pues entonces hay que empezar a dar cabida a esto. Entonces, yo creo que hay que ampliar la legitimación de las organizaciones ecologistas, porque estos atentados o lo defienden ellas o quién lo va a defender. Entonces, pues creo que hay que hacer una reinterpretación del artículo 23 de la ley para pues admitir cada vez más esta legitimación que ya se está haciendo. Y luego pues acabar también con la rémora esta del ámbito territorial. Solo pueden participar en el juicio aquellas organizaciones que tengan intereses en el territorio donde se ha cometido la infracción medioambiental. Oiga, ¿pero qué es eso? Si Arús dice que no hay ninguna discriminación ni por razón del domicilio, ni por razón del territorio, ni por razón de la persona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y una organización ecologista, pues una organización ecologista está para proteger el medio ambiente. O ya, pues rizando el rizo, como viene un importante sector doctrinal reclamando que esta materia, igual que en urbanismo, igual que en costas, pues sea una legitimación por acción popular, que realmente todo el mundo pueda participar y todo el mundo pueda estar legitimado en ese juicio. Y bien, y con eso, pues yo he agotado más que suficientemente el tiempo que me habéis concedido. Muchas gracias por darme la palabra. Perdón por excederme de este tiempo y quedo, bueno, pues a su disposición. Bien aquí o bien por correo electrónico, que ahí lo tienen por si quieren hacer cualquier cosa. Gracias. Yo creo que era importante dejar claros los pilares sobre los cuales
hay temas para debatir y sobre todo los que has mencionado últimamente, si el medio ambiente es una cosa que nos afecta a todos porque está restringida la legitimación y yo creo que habría que darle una vuelta justamente al ordenamiento jurídico español. Por cuestiones de operatividad, tú te puedes quedar aquí o ¿cómo me lo siento hacemos? mejor, Sí. estoy Mejor, más sí. cómoda, ¿no? La profesora Inmaculada ella Revuelta. Es que no se te ve. No, claro. La profesora Inmaculada Revuelta y luego si hay alguna cuestión para ambas antes de que se defiendan las presentaciones desde aquí o... Correcto. Hacemos así mejor, ¿no? Sí. Sí, Subo la profesora. voy un momento a hacer una foto. Sí, claro. ¿Es esa la tuya? No, esa es la de Consuelo. Sí, yo la dejé aquí. Luego, Josep, una pregunta. Después de ella, habría, yo imagino que son los presenciales, ¿no? Sí. Vale, sí, ¿no? Y luego dos online. Perfecto. Muchas gracias. ¿La presencial es José Ignacio? Ya no te pregunto. ¿José Ignacio? No, la defensa presencial todavía no ha llegado. Ah, no, falta No. una entonces. Vale, Claro. perfecto. Bien, continuamos con la presentación de las ponencias principales. De alguna forma también completaremos con las defensas en la sala y después a través de online o por medios telemáticos. Con la profesora Inmaculada Revuelta también tuvimos ocasión de alguna manera de perfilar dentro de lo amplio que es la propia temática de transparencia y medio ambiente una cuestión puntual, pero que también resulta interesante dentro de la panoplia de aspectos que comentaba la profesora Alonso García. Y Inma, cuando quieras, pues tienes la palabra para ilustrarnos sobre la cuestión en la que ahora entraremos. De acuerdo, muchas gracias y agradecer en primer lugar, bueno, pues la invitación a participar en este foro. Es un placer para mí estar, bueno, pues en un congreso internacional de transparencia de tanto prestigio, ya es creo que la 7ª edición y bueno, pues lo agradezco al profesor Ochoa y además quiero felicitar por la iniciativa de haber incluido un grupo de trabajo precisamente sobre el tema ambiental, porque creo que es muy necesario y muy importante y realmente es uno de los aspectos en materia de medio ambiente, uno de los campos pioneros en esta cuestión de la transparencia. Bien, voy a hacer unas consideraciones generales, empezaré con unas consideraciones generales, si bien, claro, la profesora Alonso ha hecho ya, nos ha presentado de una forma tan completa y tan interesante esa visión que, bueno, creo que voy a reducir bastante esta parte de consideraciones generales y luego me voy a centrar en un aspecto concreto dentro de las 3 patas o los 3 pilares que ha comentado la profesora Alonso, dentro de lo que es el derecho de acceso a la información y dentro de eso en las herramientas que existen de difusión activa de información, que yo creo que son unas técnicas muy desconocidas, que tienen un enorme potencial y que pueden jugar unas funciones muy importantes, como luego veremos, pero que, bueno, pues apenas empiezan a desarrollarse y he seleccionado 3 que yo creo que pueden ser representativas de este tipo de técnicas, como es, en primer lugar, ya veremos que tienen distintas características y distinto grado de desarrollo. En primer lugar, los registros de emisiones contaminantes, el registro de emisiones en concreto asociado a la técnica del control integrado de la contaminación, la autorización ambiental integrada, que yo creo que es el más avanzado. También me referiré al registro, en este caso, bueno, pues menos exitoso, podríamos decir, que es el inventario de suelos contaminados, que plantea muchas cuestiones. Y luego, pues nada, simplemente señalar los inventarios de gases con efecto invernadero y la importancia, aquí vemos una función específica, por eso he seleccionado esto, que van a tener estas herramientas en la lucha contra el cambio climático en los próximos años. Bien, empezando con las consideraciones generales, pues bueno, resaltar, como ya he apuntado,
el tema de el sector ambiental como pionero en transparencia. Se han aprobado una ley estatal en 2013, pero como ya ha señalado los dos profesores que me acompañan hoy, tenemos una normativa de los años 90, donde ya se reconocía un derecho de acceso a la información, libertad entonces de acceso a la información, basado en los programas de acción de medio ambiente, y que reconoció un derecho reforzado en este campo mucho más amplio que el que existía en la Ley 3092 en aquel momento vigente de acceso a registros y archivos. Además, esta normativa, la directiva del 90 y luego también la ley española preveían ese otro aspecto que no es tan importante o que no se le ha dado tanta importancia pero que sí que la tiene, como es esa difusión activa de información sin solicitud previa de oficio sobre el estado del medio ambiente. Esto es clave para que los ciudadanos puedan desarrollar. Y sobre todo, lo que comentaba el profesor Ochoa, que además él es un experto en esto. Yo recuerdo que cuando hice la tesis utilicé mucho su tesis sobre el tema de los riesgos. Es un análisis fantástico y ya pone de manifiesto todas estas cuestiones, ¿no? Porque en realidad este tema tiene mucho que ver, o sea, surge en realidad estos inventarios de emisiones por estos accidentes que se producen, y ahí se plantea como parte de esa gestión del riesgo que es necesario, es la información. Las autoridades políticas tienen que determinar el riesgo de nivel, el nivel de riesgo a que van a someter a la población. Parte de esa gestión del riesgo es la información, y con eso se satisface, bueno, pues por lo menos ese derecho que tenemos a saber a qué riesgos nos enfrentamos, qué es lo que tenemos. En esa época, bueno, pues es que los ciudadanos desconocían totalmente que podían existir, bueno, suelos contaminados, aguas contaminadas, y estaban ahí todos los días. Entonces, me parece muy importante resaltar ese carácter pionero o esa relevancia, esa importancia que tiene el tema ambiental, la normativa ambiental, el derecho ambiental en cuanto a la transparencia. Y, bueno, pues dicho esto, también voy a hacer una breve referencia, porque ya la profesora Alonso lo ha explicado muy bien, todas esas funciones que cumple el derecho. Yo me voy a centrar en el derecho de acceso a la información, transparencia, suministro de información, sobre todo por las administraciones públicas. Pues la primera y más importante, lo que acabo de comentar, ese derecho de los ciudadanos a conocer, a saber qué riesgos les afectan a su salud, para poder además actuar planes en caso de que haya una catástrofe, por lo menos saber cómo deben actuar. Otra función importantísima, lo que ha comentado la profesora Alonso, bueno, pues los ciudadanos tienen que involucrarse en esa protección ambiental y asumir una responsabilidad que también tienen en esa tutela del medio ambiente, pero para ello es un presupuesto imprescindible el tener información. Sin información en defensa del medio ambiente, de los bienes comunes, pues nadie puede actuar. Y luego, como control también de actividades, bueno, pues es un incentivo también para poder actuar en tribunales, reclamar, sobre todo asociaciones ambientales, y por último también para las propias empresas, como ha señalado la profesora Alonso. Al final es un instrumento de mercado. Un instrumento de mercado, esa información pues va a permitir a las empresas, a los consumidores, premiar a aquellas empresas que tengan un mejor comportamiento ambiental. Esto es muy importante. Al final es un incentivo para aquellas empresas que se comprometen con una protección del medio ambiente. Bien, una última función, quizá esta se ha visto, se está desarrollando más en los últimos tiempos. Se puede conectar esto con el proceso de mejora regulatoria, la Better Regulation. Desde luego, una buena ley, como ya se dijo hace mucho tiempo, es aquella que atiende a buenas razones. Buenas razones precisa de información, una información de base, que muchas veces se han adoptado normas en el vacío
prácticamente sin tener información. Es un tema muy importante. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, eso me parece clave. En Estados Unidos también ocurre. El Tratado de Funcionamiento, cuando determina cómo debe ser la política ambiental, te dice que se basará en los datos científicos y técnicos. En Estados Unidos la regulación debe basarse en la mejor ciencia disponible. No tenemos ninguna previsión, salvo en la ley de derecho de acceso a la información, hace una breve referencia a análisis coste-beneficio. Es muy importante que las decisiones públicas se basen en información, en datos que son fundamentales de cuál es la realidad, cuál es el panorama, qué es lo que ocurre para poder actuar frente a esos problemas y esas situaciones. Bien, hecha esta breve referencia que he reducido porque no quería tampoco solaparme con lo que ya ha comentado la profesora Alonso, que nos ha dado una visión, la verdad es que en tan poco tiempo, sobre las tres cuestiones. Voy a entrar en los tres instrumentos que he comentado de difusión, suministro activo de información por parte de las administraciones públicas, que como ya he comentado, tienen un potencial estos instrumentos para todas esas funciones muy importantes, aunque vamos a ver que el grado de desarrollo de cada uno de ellos pues, es dispar. Bien, empecemos con el más exitoso, el más antiguo, que es, y haremos una pequeña valoración sobre el mismo, el inventario de emisiones contaminantes, de emisiones y transferencias de contaminantes. Actualmente se denomina así. Este inventario surge asociado a la técnica del control integrado de la contaminación, pero era un elemento, no estaba en la propuesta de la Comisión, se introduce posteriormente en la propuesta de directiva gracias al Parlamento Europeo, ya que el Consejo lo adopta a última hora. Existían muchas recomendaciones de la OCDE y también de la ONU en cuanto a la necesidad de que existieran estos registros de emisiones contaminantes que informaran sobre bueno, pues todas esas emisiones que están produciendo las actividades industriales. Y entonces se introduce a última hora esta previsión de que exista un registro. También existía otro instrumento muy importante de información que fue la propia definición de las mejores técnicas disponibles, que es el requisito fundamental al que se sujeta el funcionamiento de las actividades industriales. Ahí la directiva europea preveía crear un intercambio de información. No existía, no se conocía esto. Esto empezó a funcionar. Se podría criticarse desde la perspectiva de la transparencia porque no existía ni un procedimiento, ni se supo durante mucho tiempo cómo se determinaban estas mejores técnicas disponibles. Se ha avanzado mucho y ahora ya existe un procedimiento, se conoce, es accesible al público, no se sabía nada, pero quizá también esto tuvo una cierta ventaja y es que se empezó a funcionar de manera informal, bueno, pues muchos expertos, era necesaria la labor de los expertos y la participación de la industria, y el sistema ha sido un éxito absoluto porque estas mejores técnicas disponibles están sirviendo, es el criterio básico para conceder las autorizaciones de permiso, y no solo se están utilizando en Europa, sino que además en Rusia, en Corea, en otros países es la referencia del funcionamiento industrial desde la perspectiva ambiental. Pero bueno, me estoy yendo del tema fundamental, que es el registro de emisiones, pero creo que también es un tema importante porque estamos hablando de transparencia en los procedimientos. Bien, pues tendríamos, al lado de otros instrumentos, parecía que este registro de emisiones pues no era demasiado importante y además distorsionaba un poco lo que era el instrumento de regulación y control de estos, en los que son técnicas clásicas de policía administrativa. Se introduce un instrumento de mercado, porque la finalidad inicial de este registro era simplemente poner a disposición del público, hacer públicas, que el público conociera, los ciudadanos, todas y cada una de los establecimientos afectados, de la gran industria contaminante, y estamos hablando de las que más contaminan en Europa, qué emisiones están produciendo al medio ambiente. Hay que decir que en esta época, inicialmente, el tema de las emisiones no estaba claro, podía estar incluso amparado por alguna de las excepciones que existen, porque no es un derecho absoluto, como ya sabemos, el derecho de acceso a la información, podía estar amparado incluso por el secreto comercial o industrial, ahí no estaba claro.
en poco tiempo ya se determinó que esta era una información que debía ser pública, las emisiones, porque si hay algo que ha estado claro desde el principio ha sido que este era un tema importante a suministrar y la directiva se limitaba a prever este registro de emisiones, pero se refería únicamente a emisiones al aire y a las aguas, era muy reducido y además la directiva se aprobó en el 96. Hasta el año 2000 no se estableció este inventario europeo de emisiones contaminantes que tenía además muchas lagunas. Bien, dos ideas sobre su evolución para que veamos, podemos considerarlo el inventario, el sistema, el inventario de más éxito. Pues vamos a ver cómo ha empezado a andar y está funcionando, se están dando ahora los primeros pasos. Ya está funcionando, podemos ver cuáles son todas esas y comparar nuestras instalaciones con una instalación de Alemania en cuanto a emisiones, que es lo que está emitiendo. Se produce en 2000, se crea. Claro, esto obligaba a que todas las industrias informaran a las comunidades autónomas, por eso hay inventarios también autonómicos y estatales que son los que nutren al inventario europeo. Bueno, pues en el 2000 se crea este inventario, se regula en el año 2006 mediante un reglamento europeo que ya introduce muchas novedades. Y es que se amplía también a las transferencias, ya no son solo emisiones al aire y a las aguas, se amplía a las transferencias, que es lo importante, de contaminación. Con lo cual, todos los residuos que genera esta instalación también se van a conocer, incluso esos residuos que salen fuera de la planta y se trasladan fuera, sobre los que no existía hasta ese momento ninguna información. Y la última reforma se ha producido en el año 2019, cuando pues ya podemos contar con esas directrices, esas metodologías para cuantificar las emisiones. Es que ni siquiera eso estaba determinado. Pero a día de hoy ya lo podemos consultar. Yo lo he consultado. ¿Qué instalaciones hay en cada una de las comunidades autónomas? ¿Qué autorizaciones ambientales han dado? ¿Qué emisiones está produciendo cada una de ellas? ¿Qué se hace con los residuos? Si hay aguas residuales. Es un ejemplo de éxito de este tipo de instrumentos. Pasaría rápidamente al de suelos contaminados y me voy a dedicar a los otros dos muy poquito tiempo porque es que no tienen nada que ver. Es quizá para compararlo y poner de manifiesto cómo, pues hay un problema aquí muy importante con el tema de los suelos contaminados. En el año 95, si no me equivoco, el Ministerio pensaba, porque no se sabía, no se sabe, que había unos 4.500 emplazamientos contaminados en el país. El nivel de suelos contaminados en toda la Unión Europea es tremendo. La mayoría de estos suelos, la inmensa mayoría a día de hoy, desde entonces, están sin identificar y sobre todo sin declarar como suelo contaminado. Entonces, se preveía, claro, el problema aquí es la ley en el 98 establece un régimen de responsabilidad de limpieza para los suelos contaminados y esto se determina a través de una declaración de suelo contaminado que hace la administración y posterior registro como suelo contaminado. Esto tiene muchísimas consecuencias económicas, entre otras cosas hay que sanear esos suelos que son unos costes elevadísimos y nos encontramos sobre todo, ¿cuál es el problema de estos emplazamientos? Pues que son supuestos de contaminación histórica, el causante de la contaminación ha desaparecido. ¿Qué ha provocado? Tenemos un registro, pues es que se declararon 5 suelos, el primer año 5 suelos contaminados en toda España de los 4.500. Ha ido aumentando, pero son poquísimas las declaraciones de suelo contaminado que se han hecho. La ley 22/2011 estableció una vía, porque, claro, eso que el propietario actual del suelo o el poseedor tenga que sanear y acarrear con esos costes, pues es un problema. Creó un registro nuevo, lo que se ha creado es una vía nueva que es la vía de la descontaminación voluntaria.
Y aquí sí que esta vía está teniendo mucho más éxito, y es que de forma voluntaria, a través de convenios con la Administración, incluso con ayudas públicas, se está procediendo a limpiar esos suelos. Pero tampoco se llega al número de suelos contaminados existentes. Con lo cual nos encontramos aquí con un problema importantísimo. La reciente ley de residuos, suelos contaminados para una economía circular, ya ha incluido este registro de suelos voluntariamente descontaminados. Pero estamos hablando de transparencia, estamos hablando de información ambiental. A mí lo que me preocupan es toda esa cantidad, 3.000, 2.000, 1.000 emplazamientos en todo el país que puedan estar contaminados y que desconocen. Se pueden estar ahora mismo produciendo productos agrícolas, lo desconocemos, y vendiendo esos productos, pues por ese tipo de cuestiones. Cierto es que para las nuevas situaciones el tema se ha resuelto, porque ahora ya las empresas que se presumen más contaminantes tienen que presentar informes. Pero ese es un problema ahí que está y que habría que resolver. Y ya por último, simplemente señalar que los inventarios de emisiones tienen un campo de juego enorme y son claves, y aquí nos encontraríamos frente a los instrumentos anteriores que representarían todas esas funciones que he comentado de control por parte de los ciudadanos, de incentivo para las empresas, de responsabilidad social, para contaminar menos. Nos encontramos en el ámbito del cambio climático con un instrumento, los inventarios de emisiones de gases con efecto invernadero y de sumideros de CO2, porque también debería contabilizarse eso. Esto está ahora mismo, empezando. La ley de cambio climático hace referencia al inventario nacional, inventario estatal de emisiones de gases con efecto invernadero. La ley de cambio climático ha avanzado un poco más, pero ambas requieren desarrollos reglamentarios donde se establezcan todas estas premisas. Toda esta información hay que comunicarla a la ONU y a efecto del cumplimiento del Acuerdo de París y del Convenio de Cambio Climático. Pero lo cierto es que aquí vemos claramente la función de estos inventarios en el ámbito del cambio climático como política pública. Es absolutamente imprescindible conocer cuáles son esas emisiones de CO2 y esos sumideros para poder actuar y desarrollar políticas. Lo que comentábamos antes de la mejora regulatoria es imprescindible. Y en los próximos años tiene que desarrollarse toda esa metodología. Las carencias son enormes. Y ya termino, pues simplemente concluyendo que en la sociedad de la transparencia, estamos en la sociedad de la transparencia, pero también estamos en la sociedad del riesgo. Es absolutamente fundamental que se desarrolle y que avancemos, porque como hemos visto, estos instrumentos lo que nos demuestran es que estamos en los primeros pasos de ese suministro activo de información. Están empezando a funcionar estas técnicas y hay que desarrollarlas, y van a tener una importancia cada vez mayor en el derecho ambiental y en el derecho administrativo en general. Bien, pues gracias. Yo creo que cierra de alguna manera también la perspectiva, y no es baladí, de que si no tenemos los datos suficientes, a lo mejor pues cabe cuestionar según qué tipo de medidas de actuación normativa que en el fondo pues no siguen los parámetros que luego se transforman en artículos concretos que afectan a los ciudadanos y también tiene una repercusión económica también importante, ¿no? Creo que hay un campo por explorar e insisto que, como se decía anteriormente, ha sido en el ámbito del derecho ambiental donde la transparencia se ha ido abriendo camino justamente en algo que se consolida en otros ámbitos de la actuación administrativa. Vamos a seguir un poco el guión de